Bueno, buenas. Nosotros somos del grupo 20 de DREM y elegimos hacer el seminario 4B, que tiene como título La obesidad en ratones C57BL6J se caracteriza por hipoxia e infiltración de células T citotóxicas en el tejido adiposo. Los integrantes somos Eero Ferreira, Virginia Ferreira, Macarena Galo, Fátima García Arroz. Muy bien, y a modo de introducción, este artículo va a tratar un poco sobre la obesidad, que es una acumulación anormal de grasa que es perjudicial para la salud. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, la define como un índice de masa corporal superior, igual o superior a 30, y el sobrepeso como un índice de masa corporal igual o superior a 25. Y los factores de riesgo para la obesidad son la diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Esta patología es capaz de causar alteraciones en la respuesta inflamatoria y provoca un inicio de proceso inflamatorio que puede ser crónico. También existe una asociación coordinada, se puede decir, entre las vías metabólicas, que son las grasas, el tejido adiposo, y las vías inflamatorias, que es el sistema inmune. Bueno, sobre las vías metabólicas existen adipoquinas, que son moléculas que van a ser liberadas por los adipocitos. Estas en la obesidad están aumentadas y producen daño a múltiples sistemas, y también un daño, como vamos a ver, más endocrino, que es a la homeostasis de la glucosa. Y luego, por el sistema inmune están los macrófagos, que desarrollan y mantienen esta inflamación y secretan moléculas proinflamatorias a su vez. Entonces, concluimos que se concluye, por lo tanto, que el correcto equilibrio entre la respuesta inmune y el balance energético es benéfico para el mantenimiento de un buen estado de salud. Bueno, entonces el objetivo de este seminario es comprobar la relación de la hipoxia local con la inflamación del tejido adiposo que se genera en la obesidad, es decir, qué células están involucradas en la inflamación, qué hormonas afecta a la misma, qué se genera en ese estado inflamatorio y por último los efectos colaterales generados por el mismo. Bueno, para el estudio se va a utilizar una serie de animales experimentales. Estos se diferencian en 3 grupos de animales: un grupo magro o grupo control, que son ratones machos de tipo salvaje, C57BL, CJ, que están alimentados con una dieta baja en grasas, estándar, a partir de la 3ª semana de vida. Un grupo DIO u obesos, inducidos por la dieta, que son ratones machos de tipo salvaje, C57BL, CJ, alimentados con una dieta alta en grasa normalizada a partir también de la 3ª semana de vida. Y un grupo OP, que son ratones machos, C57BL, CJ, que son homocigotos para la mutación OP de lectina, que fueron alimentados con la misma dieta que el grupo control. Bueno, se desarrolla una serie de experimentos que consisten en la sensibilidad de la composición de insulina en el cuerpo, concentraciones séricas de adipoquinas, la expresión de HIF y GLUT en el tejido adiposo, hipoxia e inflamación del tejido adiposo blanco, naturaleza celular de la hipoxia y la inflamación y citometría de flujo. El primer experimento, que es la sensibilidad de la composición de insulina en el cuerpo, como se ve en la gráfica 1, se va a estudiar el peso en gramo a lo largo de 28 semanas de los 3 grupos de ratones. Como se puede ver al principio, en la parte roja, al transcurrir 4 a 5 semanas, no se notan cambios en los 3 grupos de ratones, pero en cambio al pasar un lapso de 28 semanas, vemos que en el grupo DIO y en el grupo Knockout, como se ve en azul, existe un aumento que es una tendencia a la obesidad. Luego, si se analiza con la técnica DEXA, que es la absometría de rayos X de energía dual, que esta técnica nos permite ver el tipo de masa en el organismo, vemos que la masa magra no hay diferencia en ella,
Y en cuanto a la masa grasa, sí, se ve aumentada la expresión en el grupo DIO y en el grupo knockout. En la figura 2, como podemos ver que se estudia la sensibilidad a la insulina, recordando siempre que la insulina es la que controla la concentración de glucosa en sangre. Vemos que hay una disminución de la sensibilidad a la insulina en el grupo control. Vemos que la insulina, o sea, en este grupo control que está en negro, está actuando de manera correcta, entonces no se ve una sobreexpresión de la misma. En cambio, en el grupo DIO y en el grupo knockout, vemos que hay una resistencia a la insulina, hay un aumento excesivo de la misma en la sangre, por lo cual no me está actuando de manera correcta la insulina en el organismo, y esto puede traer consecuencias como la obesidad. Luego, en el segundo experimento, que se ven las concentraciones séricas de adipoquinas, que como ya mencionamos, las adipoquinas eran moléculas del tejido adiposo, y uno de estos tipos es la adiponectina. Vemos que en el grupo control las adiponectinas están en mayor expresión, y en cambio en el grupo knockout y en el grupo DIO, esta no se ve casi una gran expresión. Esto quiere decir que la adiponectina está actuando, ayudando a actuar correctamente a la insulina, que es lo que vimos anteriormente en el grupo control, y en cambio en los otros dos grupos, como la insulina no está actuando correctamente, las adiponectinas no se ven casi presentes. Bueno, en el otro experimento lo que se ve es la expresión de leptina, que también es otro tipo de adipoquina, y los marcadores de inflamación. Entonces vemos, cuando estudiamos la leptina, vemos que en el grupo DIO hay una sobreexpresión. Esto es de esperar, ya que la leptina hace que la insulina no actúe de forma correcta. Y en el grupo knockout vemos que no se expresa la leptina, que era donde estaba la mutación, que era lo que esperábamos. En la resistina, también, que actúa casi igual que la leptina, también vemos un aumento en la expresión del knockout y en el grupo DIO. Luego, si vemos el TPA-I1, que era un activador de plasminógeno tisular 1, y el MCP1, que era una proteína quimioatrayente específico de monocitos y macrófagos, vemos que esto en el grupo DIO y en el grupo knockout se ven muy expresados. Esto nos está hablando de que existe una inflamación en estos tejidos, entonces podemos relacionar que no solo hay obesidad en estos tejidos y un mal funcionamiento de la insulina, tanto en el grupo DIO como en el grupo knockout, sino que también hay una inflamación en estos tejidos. Bueno, el siguiente experimento que se hizo fue la expresión del factor inducible por la hipoxia y el transportador de glucosa tipo 1. En el tejido adiposo. Para este experimento se realizó PCR en tiempo real en el ADN de tejido adiposo perigonadal, usando cebadores específicos para el transportador de glucosa de tipo 1 y el factor inducible por la hipoxia, que son dos proteínas que aumentan en condiciones de hipoxia. El transportador de glucosa tipo 1 es el transportador que predomina en los macrófagos. Bueno, en comparación con el grupo magro, el grupo de ratones obesos, DIO y knockout, manifestaron un aumento de la expresión del transportador de glucosa de tipo 1 y el factor inducible por la hipoxia de tipo 1-alfa y 2-alfa. La expresión de la isoforma factor inducible por la hipoxia 1-beta no se vio afectada por la obesidad. Los Western blot que se realizaron de extractos de proteína del tejido adiposo perigonadal revelaron que el factor inducible por la hipoxia tipo 1-alfa y el transportador de glucosa tipo 1 se incrementaban en el tejido adiposo en comparación con los ratones magros. En este otro experimento, que es la hipoxia e inflamación del tejido adiposo blanco,
se utilizó el reactivo EpoxyPro, que contiene pimonidazol, que es un compuesto que tiene afinidad por las células hipóxicas, y los complejos hipóxicos resultantes son reconocidos inmunológicamente por un anticuerpo monoclonal que se llama EpoxyPro 1MAB1. Y lo que se observa es, bueno, en la figura A es el grupo control, o sea, los ratones magros, que no se observa la inmunoreactividad de EpoxyPro, ya que no existen células hipóxicas. En la figura B se trata de los ratones DIO, que se observa una tinción citoplasmática hipóxica en las áreas del estroma intersticial del tejido adiposo. Y en la figura C lo que se observa son los ratones knockout, y lo que se observa es aún más esta tinción. Bien, en este experimento se hizo una evaluación de la presión de oxígeno in vivo en el tejido adiposo. Bien, en la primera gráfica, en la gráfica A, que corresponde a los ratones control, podemos ver que marcado con la línea con círculos, corresponde a la presión de oxígeno, y la con triángulos a la de la temperatura. Bien, podemos ver que el nivel de oxígeno se mantuvo, a diferencia de los ratones DIO, que te muestran en la gráfica B, el oxígeno comienza a disminuir. También en la siguiente diapositiva podemos ver en la gráfica C, que corresponde a los ratones knockout, también vemos que la presión de oxígeno disminuye. Y en la cuarta gráfica, acá podemos ver que el peso de los ratones y la presión de oxígeno que se vio en sus respectivos tejidos. Vemos que el peso de los ratones control fue normal, a diferencia de los ratones, los DIO y los knockout, que tuvieron un peso mayor, doblaron el peso de estos, de los ratones control, teniendo una presión de oxígeno muy baja. En los resultados nos muestran que justamente en los grupos control el rango de la presión de oxígeno fue constante, de 35 a 40 milímetros de mercurio, mientras que en el grupo de los ratones DIO y los knockout tuvieron una presión mucho más baja, de 20 milímetros de mercurio. Esto sugiere que la hipoxia es una característica común en la obesidad. Bien, en la evaluación de la naturaleza celular de la hipoxia del tejido adiposo y la inflamación, lo que se utiliza es una técnica inmunistoquímica que viene a tener el kit HipoxyPro, como ya se dijo en un experimento pasado, con dos componentes: el clorhidrato de pimonidazol, que lo que hace es marcar las áreas con hipoxia, y un anticuerpo monoclonal HipoxyPro 1-MAB, que bueno, hace justamente eso, ir a los aductos de pimonidazol marcados. Ya se vio acá en el experimento anterior con estas figuras, y bueno, en las próximas figuras también lo que se ve es que se utiliza dos anticuerpos más. El primer anticuerpo es un anticuerpo anti-F480, que es para los macrófagos F480 en el tejido adiposo. Estas son figuras en ratones OB-OB, y en la primera se ve cómo rodean adipocitos individuales, pero en las otras, en la B, C y D, se nota cómo también se juntan en dominios periféricos, que bueno, son dominios hipóxicos. Esto, el decir que son dominios hipóxicos, se puede constatar con las siguientes figuras en las que se correlaciona el HipoxyPro, el monoclonal, el MAB1, se correlaciona y se colocaliza con las áreas marcadas con anti-F480. Esto quiere decir, esto sugiere que estos macrófagos son atraídos a las áreas con hipoxia y se vuelven hipóxicos ellos mismos. Y respecto a la figura C, tenemos al marcador anti-CD3, que es para leucocitos CD3, el cual los marca, acá se ve en ratones OB, con un dominio periférico también, pero en el centro de esos dominios. Y bueno, no quiere decir que solo estén ahí. La próxima figura que está al lado marca cómo en ratones DIO, o sea, inducidos por la dieta, que son obesos,
o ratones OVOV también se puede encontrar rodeando adipocitos individuales. Pero en ratones OVOV, como se marca en la figura C, están en el centro de esos cúmulos hipóxicos y rodeado por ellos están todos esos macrófagos F480. Lo que queda por determinar es si estos leucocitos CD3 son del dominio CD4 o CD8. Y esto con esta técnica es medio impreciso de determinar. Una técnica más óptima es el próximo experimento. Bien, en este experimento lo que se buscó prácticamente fue buscar los niveles de células citotóxicas CD8 y las CD4 cooperadoras, utilizando un marcador universal de células citotóxicas CD3. Bien, en la primera gráfica, que corresponde a los ratones del grupo control, podemos ver en el círculo que está marcando ahí los niveles de células linfocíticas citotóxicas encontradas, y en la gráfica B podemos ver que el nivel de células también encontradas va en aumento. En la siguiente gráfica, que corresponde a los ratones knockout, también vemos que ya hay un gran aumento de estas células, de las citotóxicas. Y en la gráfica D lo que se puede ver son las poblaciones de los subconjuntos de estas células que fueron encontrados en los tres grupos. Los resultados, bueno, se puede ver que la población de subconjuntos en el estroma vascular del tejido adiposo, bien, en el primer subconjunto se vio que en los ratones DIO y en los knockout se vio el triple de células CD8 citotóxicas. En el segundo subconjunto hubo una disminución de las células CD4 cooperadoras en los knockout, debido a que la leptina se encarga de su reclutamiento y su activación. Y el último subconjunto solamente eran células que ya eran originarias del tejido adiposo, como los monocitos, macrófagos, preadipocitos y células endoteliales. Bueno, las conclusiones que sacamos de estos experimentos fue la disminución de la presión parcial de oxígeno a los ratones knockout y DIO sugiere que la hipoxia es una característica común a la obesidad en comparación con los ratones magros. En los ratones DIO y knockout se observó una acumulación de linfocitos TCD8 y macrófagos en áreas hipóxicas en comparación a los ratones magros, aumentando el nivel inflamatorio local y generalizado. La obesidad de los ratones C57BL6J se asocia con un aumento de las adipoquinas como sarleptina, resistina, TPAI1 y MCP1, y la disminución de adiponectina, como también una hiperinsulinemia. El tejido adiposo en exceso se comporta como un órgano endocrino proinflamatorio. Bien, la importancia médica que tiene esta investigación es que la obesidad es una patología en donde la participación de las adipoquinas, como la interleuquina 6, la resistina, el factor de necrosis tumoral alfa, la adiponectina y la leptina, deterioran el endotelio, produciendo un daño vascular. Además, están asociadas con la resistencia a la insulina y también son consideradas marcadores inmunológicos importantes en ciertas enfermedades. Además, el uso de diferentes modelos en el campo de la obesidad es un recurso muy importante, ya que proporciona el conocimiento e información importante para el entendimiento de los diferentes mecanismos neuroendocrinos, metabólicos e inmunológicos que están implicados en el desarrollo de la obesidad. Bueno, a nuestro grupo se nos ocurrió como pregunta, que la misma fue: una vez que se logre modificar el mecanismo de leptinoresistencia, ¿se podrá disponer de herramientas terapéuticas más eficaces para el tratamiento de personas con obesidad? Bien, esta fue la bibliografía que usamos y bueno, muchas gracias.